1, 2, 3, viajando. Hoy nos toca visitar Perth Amboy, ciudad histórica de Nueva Jersey. En este viaje visitaremos sus lugares históricos, nos desplazaremos por sus vías, comunidades y lugares de interés. Saborearemos su gastronomía y exploraremos su multiplicidad de nacionalidades que convergen en el histórico Amboy. Pues sin más preámbulo, vamos a Amboy. Estábamos en Stan Square una mañana gélida de enero y con intención de ir a algún lugar diferente del tan concurrido lugar que nos encontramos. Nos dirigimos hasta Penn Station. Ya en el interior del lugar consultamos las líneas de trenes y sus rutas. Tomamos un destino al azar y acertamos con Perth Amboy. Y tomamos el New Jersey Transit. El recorrido nos tomó 50 minutos desde New York hasta la estación de trenes del centro de Amboy. Disfrutamos pasando por Newark, Elizabeth, entre otras ciudades del estado Jardín. Al llegar a Amboy, nuestro estómago exigieron alimento y para ello nos dirigimos al centro de la ciudad y elegimos en un restaurante latino. Entre tantas opciones que teníamos a nuestra disposición, en el centro de Amboy descubrimos la gran variedad de nacionalidades que cohabitan en el lugar. Con más de 56,000 habitantes, esta comunidad acoge a dominicanos, puertorriqueños, cubanos, centroamericanos, etc. Los sabores de estos países se hacen presentes en sus restaurantes, cafés y gente alegre. Visitar los lugares históricos nos llevó hasta los entresijos del mismo Amboy y descubrir a profundidad su historia. Por lo tanto, la extensa y nutrida historia de Amboy se remonta al 8 de diciembre del 1651, cuando los indios Lenni Lenape otorgaron una escritura a Agustín Hernán, transfiriéndole el punto de la desembocadura del río Raritan. En ese momento la tierra se conocía como Ompoye, que posteriormente cambió a Inbole y luego a Amboyle. Cuando se construyeron las primeras 3 casas en el 1683, los colonos y funcionarios comenzaron a llamar la tierra Ambo o Amboy. Y finalmente Amboy, la única ciudad de los Estados Unidos incorporada 2 veces, recibió su primera carta en el 1718, momento en el que se le conocía como Perth Amboy. Se incorporó por segunda vez en el 1784, después de la Revolución Americana. En el 1684, cuando el conde Perth se convirtió en el Lord de Gran Canciller bajo el rey Jean II, Grauen Lawrence llegó aquí como vicegobernador, con instrucciones de los propietarios de la referida Amboy, como la ciudad de Perth. El conde de Perth también fue uno de los miembros de la Junta de Propietarios. A pesar de que fue arrestado tras la abdicación del rey Jean II en el 1688, la ciudad todavía se conocía como Perth Amboy, y a pesar de que el conde estuvo confinado hasta 1693. Perth Amboy es el hogar de la única mansión del gobernador real oficial que aún está intacta desde la época colonial, comúnmente conocida como la Casa Propietaria. Los propietarios de East Jersey fueron responsables de su construcción durante 1662 hasta el 1764. Para el gobernador real de Nueva Jersey en 1774, William Franklin, hijo de Benjamin Franklin, fue gobernador real, momento en el que él se instaló en la mansión con su esposa. Sin embargo, desde que fue arrestado por el ejército continental, la casa pausó de ser morada de gobernadores.
Para 1776 la casa no siguió siendo la mansión del gobernador por mucho tiempo. Después de la revolución, la gran propietaria se convirtió en una casa particular. En el 1809 se convirtió en un hotel histórico, pero la guerra en el 1812 arruinó el negocio. En 1883 se convirtió en una casa de huéspedes para ministros presbiterianos jubilados, llamada Westminster. Actualmente la casa propia es propiedad del Estado y es mantenida por la Asociación de Casas Propias. Perth Amboy también alberga el ayuntamiento más antiguo en uso continuo en los Estados Unidos. Construido durante los años 1714 hasta 1718 para servir como juzgado y cárcel del condado. Se quemó en un incendio en el 1731 y no se reconstruyó hasta 1745. Se quemó nuevamente en 1765 cuando un hombre llamado Martin, enojado por su encarcelamiento anteriormente en el ayuntamiento por cargos de deuda, supuestamente incendió fuego al edificio. Fue reconstruido en el 1767. El ayuntamiento contuvo salas de audiencia, sala de asamblea provincial hasta 1775 y fue utilizado como escuela y para reuniones de la comunidad. Fue el ayuntamiento que el estado de Nueva Jersey convirtió en el primer estado en ratificar la Declaración de Derechos. Aunque el ayuntamiento fue renovado en 1826, queda parte de la estructura de 1717. La estructura actual es victoriana, con techo abujardillado y varias alas nuevas. También se desarrolló un City Hall Park con una estatua histórica de George Washington y una réplica exacta de la Campana de la Libertad. Además de las oficinas municipales, el ayuntamiento se ha utilizado para tribunales de justicia, cárcel, reuniones legislativas, servicios religiosos, conciertos, espectáculos, reuniones públicas y una escuela. Aproximadamente desde el 1800 hasta 1870, el Palacio de Justicia del Ayuntamiento albergó las clases de las escuelas públicas. Para el 1870 se abrió la primera escuela pública de Perth Amboy en State Street. El edificio original, entonces llamado Escuela 1, todavía está en uso, con algunas adiciones y un nuevo nombre. Escuela Thomas Mundy Patterson. La escuela lleva el nombre de Thomas Mundy Patterson de Perth Amboy, que se convirtió en el primer votante negro bajo la 15ª enmienda en los Estados Unidos el 31 de marzo de 1870. A principios del 1800, el paseo marítimo de Perth Amboy era un bullicioso centro de negocios. Contenía almacenes, comedores, pensiones, tiendas con productos importados y locales, un mercado de productos al aire libre y muelles. Durante muchos años, el servicio de ferry desempeñó un papel integral en Perth Amboy para aquellos que buscaban ir y venir de Staten Island. Iniciando en 1709, el servicio finalmente se detuvo en 1963, pero actualmente continúa brindando sus servicios totalmente gratis.
Perth Amboy fue creciendo y rodeándose de otras ciudades. El crecimiento y expansión de Nueva York permitió el desarrollo de las ciudades circundantes. A fines de la década de 1890, Perth Amboy también tenía una línea de tranvías, Raritan Transportation Co., que funcionaba dentro de Perth Amboy. Alrededor de 1900, la línea de tranvía se extendió a Fort Cornell, luego a Muskingum, Seawarren y Uxbridge. Perth Amboy también ha hecho muchas contribuciones interesantes a la cultura y el comercio. En 1853, Marcus y Rebecca Spring fundaron la escuela Eaglewood en la cercanía de la intersección de la ruta 35 Smith Street. La escuela era una comunidad utópica para intelectuales, artistas y abolicionistas. Eaglewood pronto se hizo famosa y fue visitado por personas como Louisa Mary Alcott, Henry Thomas Truth, Ralph Waldo Emerson, Horace Greeley y muchos más. Antes de la Guerra Civil, Rebecca Spring dispuso que los cuerpos de 2 hombres que fueron colgados con el abolicionista John Brown fueron enterrados en los terrenos de Eaglewood. Desde sus inicios, Perth Amboy ha sido un lugar de hechos interesantes, entre los cuales se destacan en 1752 la primera obra de teatro profesional representada en Nueva Jersey. Fue representada por una compañía itinerante inglesa en Perth Amboy. En 1760, Samuel Neville de Perth Amboy editó la primera revista pública en Estados Unidos, The American Magazine, bajo el seudónimo de Syllabanus Americanus. De 1848 a 1849, Lauren Kearney de Perth Amboy todavía estaba en servicio, activo como comodoro de la Marina, mientras era alcalde de su ciudad natal. Esta es la única vez que algo así sucedió. En 1865 se estableció el Raritan Sailing Club, todavía en uso. Es el segundo club náutico más antiguo de América. En 1896, el primer submarino, que fue diseñado por John Holland de Patterson, se perfeccionó en Industrial Iron Works y Machine Shop en Perth Amboy. En el 4 de julio de 1912 se realizó la primera entrega de correo aéreo de Perth Amboy desde South Boy. El vuelo duró 5 minutos y se realizó en hidroavión. Perth Amboy fue seleccionada como sede de la Academia Militar Naval en el estado de Nueva Jersey. Pues ya veis cómo esta pequeña ciudad de Nueva Jersey tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Aquí encontrarás múltiples opciones para pasar un tiempo lejos de la concurrida Gran Manzana. Los invito a venir y reencontrarte con tus raíces a través de la comunidad latina establecida en el lugar. Puedes acceder al lugar por trenes, buses, ferries, automóviles y otras vías. La zona cuenta con varios aeropuertos locales y el Liberty Airport de Newark. Igual puedes llegar por el aeropuerto John F. Kennedy. Ven y vive esta nueva experiencia, como siempre respetando los espacios públicos y la naturaleza. No te desplaces sin suscribirte al canal, dejarme un like, compartir y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos.